Adoro los hechos que me sorprenden, por muy pequeños o grandes que sean. Hacer esta nota de 100 datos turbios y perturbadores. Fue realmente un placer para mí. Muchos datos son raros y te dejarán pensando por horas y no podrás pegar el ojo en la noche. Yo mismo estoy un poco incómodo después de compilarlos, pues son un recuerdo de que el mundo está plagado de horrores. Tanto así que pedí apoyo a un nuevo amiguito para poder crear este top. Hola gente bonita, soy el Ajolote dice. Muchas gracias por la invitación, pingüino. Puedes visitar su canal al finalizar el video, ya que pronto les dejaremos otra sorpresa en su canal. No olvides suscribirte y dejar tu like, de esta manera nos ayudas a crecer y liberar más contenido, ya que se viene bastante. Como bonus, se los puedes decir a tus amigos para que queden con la misma intriga que tú. Soy el pingüino y te deseo que puedas dormir si nos miras de noche. Comencemos. El astronauta Bruce McCandles flota sin ataduras, lejos del transbordador espacial, con nada más que su unidad de maniobra que lo mantiene con vida. La primera persona en la historia en hacerlo. Siniestro. Un estudio científico determinó que esta es la película más aterradora de la historia. La descripción del estudio dice lo siguiente: nuestro estudio científico rastreó la frecuencia cardíaca en algunas de las películas de terror más icónicas del mundo para estudiar la ciencia del terror y encontrar la película de terror indiscutible más aterradora de todos los tiempos. El estudio midió la frecuencia cardíaca de 50 personas de diferentes edades mientras veían más de 120 horas de películas de terror disponibles en plataformas. El estudio determinó que la película de terror definitiva era Siniestro, porque está llena de sustos, giros, saltos, niños espeluznantes y malas decisiones que mantuvieron los corazones de los sujetos de prueba latiendo con fuerza durante toda la película. El ayam cemani es una rara raza de pollo de Indonesia que tiene plumas y carne negra. El Coliseo romano tenía 80 entradas, 76 puertas eran para el público. 4 de ellas, colocadas en los puntos cardinales, eran las más importantes. En la puerta norte y sur entraban los personajes importantes. La Puerta de la Vida estaba en el este, donde entraban los gladiadores. En la Puerta de la Muerte, en el oeste, sacaban a los gladiadores muertos. Los romanos disfrutaban de ver las luchas de gladiadores con animales salvajes en el Coliseo. En una ocasión las luchas duraron 100 días, para ello acabaron con todos los animales del norte de África. Esto abarcaba a los leones, de los cuales no hay rastro en el norte del continente hasta el día de hoy. La última foto de Travis Alexander. La última foto de Travis Alexander parece una inocente foto tomada en privacidad, sin embargo, la historia detrás de ella es muy inquietante. Su novia, Jodi Arias, le tomó la foto en la regadera y luego lo apuñaló casi 30 veces. Segundos después de que esta foto fuera capturada, Arias tomó una escopeta y le disparó en la cabeza. Un médico forense confirmó que Alexander probablemente ya estaba muerto antes de la herida de bala, ya que ella le había cortado la vena yugular. Algunas teorías en línea creen que, si se magnifica el ojo de Alexander, se puede ver la silueta de Arias en el reflejo de su pupila. Retrato de Pearl Rambo, escrito en la parte posterior dice: Pearl Rambo, 14 años, pesó 610 libras, 276 kilos. Creo que el peso es exagerado, aunque Pearl definitivamente era bastante obesa. De adulta trabajó en el circuito de carnaval, catalogada como la mujer más pesada del mundo. Murió de gripe española en 1918. William West. El chico de la izquierda se llama William West. El chico de la derecha también se llama William West. Ambos cometieron crímenes que los llevaron a prisión en la misma época. Su parecido era tal que causó confusión entre las autoridades de la prisión. Este caso motivó la utilización del método de identificación por huellas dactilares en los Estados Unidos. Las momias femeninas del antiguo Egipto estaban siempre más descompuestas que las masculinas. Descubrieron que esto se debía a que los cuerpos masculinos se embalsamaban mucho antes que los femeninos. Los cuerpos femeninos se conservaban en la casa de la familia hasta que empezaban a descomponerse para evitar la necrofilia de los embalsamadores. Este anillo está hecho de hueso de dinosaurio, meteorito y oro. Cuando Hitler tenía 4 años se cayó en un estanque junto a una iglesia y casi se ahogó. Sin embargo, el sacerdote saltó y le salvó la vida. Pensar que la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, así como la historia moderna en su conjunto, podrían haberse evitado si no fuera por ese hombre es alucinante. Ya conoces esas fantásticas tomas POV que ves en las películas, así es como se ve el camarógrafo durante la filmación.
Los cuocas, los animales más felices del mundo, lanzan sus crías a sus depredadores si se sienten amenazados. Niños jugando en la década de 1930. La granja de caimanes de California, donde los niños podían montar y jugar con caimanes, década de 1920. Cordyceps es un tipo de hongo parásito que toma el control del cuerpo de un insecto y lo obliga a trepar a un lugar óptimo para que el hongo crezca fuera del insecto y libere sus esporas. Cada especie de Cordyceps se especializa en un tipo de insecto. En 1963, el zoológico ubicado en el barrio de Bronx, Nueva York, tenía una exposición llamada El animal más peligroso del mundo. Un letrero en el lugar decía: "Están viendo el animal más peligroso del mundo. Solo él, de todos los animales que han vivido, puede exterminar, y lo ha hecho, especies enteras de animales. Ahora tiene el poder de acabar con toda la vida en la Tierra". Los visitantes, atraídos por el mensaje en el letrero, se acercaban a mirar de cerca. Lo que encontraban era un espejo. El hombre de camisa azul es Guo Gantan, un padre en China que perdió a su hijo en 1997. Desde entonces, viajó más de 300.000 millas a través de China, usó un total de 10 bicicletas y todos sus ahorros. Recientemente, Guo encontró a su hijo después de 24 años de búsqueda. Lionel, el hombre cara de león, fue una atracción popular en el Barnum y Bailey Circus a principios del siglo XX, comercializado como un temible, mitad hombre mitad león, por la capa de cabello rubio de 10 centímetros que cubría su cuerpo. Lionel fue un espectáculo de miedo y fascinación. Durante el eclipse de luna se generó una erupción del volcán de fuego en Guatemala en el lapso del eclipse lunar. César Santisou compartió esta extraordinaria fotografía. Una toma complicada, pero disfrute de este espectáculo de la naturaleza, dice la publicación. Antes de ser presidente, Abraham Lincoln era un luchador de éxito. Gracias a sus largas extremidades, en aproximadamente 300 combates Lincoln solo fue derrotado una vez. Lincoln era conocido por hablar mal en el cuadrilátero y llegó a desafiar a toda una multitud: "Soy el gran macho de este ring. Si alguno de ustedes quiere probarlo, que venga y se ponga los cuernos". A los 21 años, Lincoln fue el campeón de lucha libre de su condado en Illinois. En 1992, Lincoln fue honrado en el Salón Nacional de la Fama de la Lucha Libre. 4 de los seguidores de Charles Manson arrodillados frente al Salón de Justicia de Los Ángeles. 1971. La palabra erotomanía procede del griego, eros, erotos, amor sexual, y manía, locura, esto es, un trastorno mental causado por el amor, en el que padece este trastorno, también conocido como síndrome de Clerambault, cree de forma obsesiva que mantiene una relación de amor imposible con una persona habitualmente de una posición social superior o un famoso, que resulta inalcanzable y con la que se ha tenido poco o nulo contacto, como puede ser una figura política, social, un actor o actriz, por ejemplo, o incluso un médico. Anna Hanning, quien con 2,40 m fue una de las mujeres más altas que jamás haya vivido, y su esposo de 2,3 metros Martin Van Buren Bates. 1870. Tradicionalmente este punto rojo pintado en la frente de las mujeres hindúes indica que su portadora está casada. Antiguamente el novio lo dibujaba con su propia sangre como símbolo del compromiso adquirido en el matrimonio. En la actualidad se ha convertido en un elemento decorativo, aunque este color sigue estando reservado para las casadas. Encontrado en Sri Lanka, este elefante adulto macho fue el primer registro científico de enanismo en la naturaleza. Mide poco más de unos 5 metros de altura. Durante la Edad Media y el Renacimiento en Europa se creía que la sangre procedente de la menstruación de las mujeres tenía propiedades afrodisíacas, por lo que se añadía en comidas y bebidas, tal y como se recoge en algunos textos del siglo XIII. El lanzador de MLB Tyler Rogers lanza un slider de 73 mph. Un hombre llamado Robert Lane nombró a sus 2 hijos Winner, ganador, y Loser, perdedor. Irónicamente, Winner, ganador, creció para ser un criminal y Loser, perdedor, se convirtió en detective. Una mantis alimentándose de un colibrí. Las gafas que llevaba Jeffrey Dahmer en la cárcel se venden por un valor inicial de $150.000. El repentino interés por la pieza viene por la serie de Netflix que cuenta la trayectoria del asesino en serie. Según el vendedor, hay muchos interesados. El equipo de fútbol femenino de Irán de 2015. 8 miembros fueron acusados de ser hombres, pero ninguno fue declarado culpable.
Si combinamos los 7.88 mil millones de personas en la Tierra en una sola masa, densidad humana igual a 985 kilos por metro cúbico, peso corporal humano promedio igual a 62 kilos, se obtendría una albóndiga humana con un diámetro de poco menos de 1 kilómetro. La imagen muestra cómo se vería en medio de Central Park en Nueva York. México en épocas de Día de Muertos años 80. Hay una tribu que se encuentra en Zimbabue llamada Badoma. Tienen un defecto genético en el que solo tienen 2 dedos en sus pies, comúnmente llamados garras de avestruz. Usan sus pies a su favor para trepar fácilmente a los árboles y recolectar comida. No ven esto como un defecto genético, sino que lo tratan como una bendición. Mictecacihuatl, en náhuatl, señora de la muerte, en la mitología azteca reina de Mictlán, el noveno y último nivel del inframundo. Según las tradiciones aztecas, en el más allá había 13 cielos y 9 infiernos. Cuando una persona moría se iba a un cielo diferente dependiendo de las cosas que habían hecho en vida. Mictecacihuatl, posteriormente, comenzó a asociarse a la ahora tradicional figura de la Catrina. Lucía Zarate nació en 1864. Con solo 68 centímetros de altura y con peso máximo de 6,4 kilos fue una de las personas más pequeñas que ha vivido. Murió a los 26 años después de que su tren quedara varado en la nieve. Los encausados por la Inquisición debían abjurar de sus errores, y con los herejes se utilizó esta especie de tridente con 4 puntas afiladas que se clavaban bajo la barbilla y en el esternón. Este sistema no permitía moverse, por lo que era casi imposible pronunciar una sola palabra, y de las pocas que lograban decir entre susurros los que lo padecieron estaba el abiuro con el que renegaban de sus creencias. Todos los fletanes son machos hasta que alcanzan 114 centímetros de longitud. A partir de entonces, todos se convierten en hembras. El aplastacabezas. La forma y el nombre de este instrumento de tortura medieval no dejan lugar a la imaginación. El condenado apoyaba la barbilla en la base y la cabeza quedaba encajada en el casquete. Empleado para lograr confesiones, los verdugos hacían girar el tornillo causando en primer lugar la rotura de dientes y mandíbula. Si el torturador seguía apretando, el tornillo podía llegar a destrozar el cráneo de la víctima, expulsando su cerebro por la cavidad ocular. El 2 de octubre de 1968 es un hito en la historia moderna de México. Ese día los estudiantes y ciudadanos en general, familias enteras, trabajadores, amas de casa, oficinistas, niños, se habían reunido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Entonces, para reprimirlos, militares y grupos paramilitares realizaron un fuego cruzado que había sido planeado por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. En México la euforia por los pitufos alcanzó su mayor auge en los 80, cuando todos los niños querían una de estas figuras. Hasta que, presumiblemente, empezaron a aparecer niños muertos, estrangulados o incluso acuchillados por estos muñecos que tenían vida propia. En la década de los 90, los trolls empezaron a tener la misma fama que los pitufos. Por la misma causa, se decía que si comprabas un troll, una de esas figuras de duendes con grandes narices y orejas, tenías que cuidarlo como un niño, dándole leche y comida por las noches. Quien no lo hiciera, podía sufrir maltrato y hasta morir en manos de estos seres. Lo bueno era escuchar que alguno de tus cuates metió el suyo al horno de microondas mientras lo estaba estrangulando, y el muñeco estalló. El arqueólogo sirio Khaled Al-Azad, que dedicó su vida a la excavación y restauración de Palmira, Patrimonio Mundial de la UNESCO, fue decapitado por el ISIS tras negarse a revelar la ubicación de objetos antiguos a pesar de un mes de tortura. Murió como un héroe de la protección del patrimonio. El indio gaur es la especie más grande de bóvidos silvestres. Mide 2.75 metros ancho, 3.35 metros de largo sin considerar la cola y pesa 1.600 kilogramos. En el año 1850, en Londres surgieron estos guantes de autodefensa que eran utilizados principalmente por mujeres, señoras de la clase alta, cuando salían a las calles de la ciudad para evitar ser asaltadas o agredidas. En cada dedo del guante se colocaban navajas con forma de uñas largas, similares a las garras de los felinos. La Orden del Templo Solar. Esta secta activa en Francia, Suiza y Canadá fue fundada en 1984 por Luc Jouret, un miembro destacado del grupo belga neonazi Chan Europe, como grupo esotérico. En 1995,
16 miembros de la Orden del Templo Solar fueron encontrados quemados en una meseta en los Alpes franceses no sin antes sacrificar, supuestamente, a un niño que pensaban que era el anticristo. Es considerada actualmente una organización criminal. Christopher Scarver, convicto condenado a perpetua, el que acabó con la vida de Jeffrey Dahmer indignado por sus crímenes contra los afroamericanos. Klara Mauerova, natural de la República Checa, pertenecía a un culto religioso de caníbales. Junto con otros miembros, torturó a sus hijos obligándoles incluso a comer su propia carne. Klara fue condenada a 9 años de prisión en 2008. El 20 de mayo de 1967, cerca del lago Falcón en Manitoba, Canadá, Stephen Michalak experimentó algo que nunca olvidaría en su escapada de fin de semana. Mientras pasaba el rato en el lago, Michalak vio 2 objetos circulares que descendían en su dirección y aterrizaban junto a él. Afirmó que cuando los objetos aterrizaron, las puertas se abrieron y escucharon voces que le hablaban en un idioma extraño. Cuando trató de examinar las supuestas naves espaciales, se quemó con una rejilla de ventilación que también incendió su ropa. Lo que realmente sucedió ese día sigue siendo un misterio. Sin embargo, Michalak tiene quemaduras que prueban que lo que dijo puede ser cierto. Su nombre es María Alejandra Lafuente. Fue acusada de apuñalar a su pareja, quedó libre, se comprometió con otro señor al que envenenó y partió en pedazos con una motosierra, la sentenciaron a 46 años. Fue a abandonar los restos en Tlalpan y Cuauhtémoc, Ciudad de México. Era psicóloga. Avistamiento de un raro cuervo blanco con ojos azules en la isla de Vancouver. El 29 de enero de 2002 ocurrió uno de los crímenes más mediáticos y tétricos del nuevo siglo en Monterrey, el asesinato de Ana Nasser a manos de Julio Castrillón. Ese día el joven Julio le quitó la vida a Anita, adolescente de 13 años de edad. Los hechos ocurrieron en la habitación de Castrillón, localizada en el sector de San Jerónimo. La golpeó en la cabeza con una mancuerna para hacer ejercicio, después le acuchilló en varias ocasiones y terminó por amputarle un dedo de la mano. Posteriormente la enterró en el jardín de su casa. Cuando el caso salió a la luz se volvió un escándalo notable por diversos factores. Julio Castrillón pasó algunos años en el tutelar de menores y posteriormente salió en libertad al cumplir la mayoría de edad. Mientras un par de moscas disfrutaban de un agradable día con apareamiento, alguien miró a corta distancia, era una araña saltarina, la cual no perdió la oportunidad de unirse al acto. Las arañas de la familia Salticidae son pequeñas cazadoras que acechan a sus presas, tienen buen salto y velocidad, y luego se lanzan al ataque, tal como lo haría un gran felino. Prótesis facial de Heath Ledger antes del maquillaje para interpretar a The Joker. En 2000, una mujer que optó por permanecer en el anonimato envió por correo fotos de lo que decía ser un mono en el patio trasero de su casa en el condado de Sarasota, Florida. Además de las fotografías, la mujer también envió una carta al departamento del sheriff que detallaba el extraño comportamiento del mono. Si bien los escépticos creen que la criatura era solo un oso negro, la verdad es que no se parece mucho a un oso, sino a una criatura como un gran simio. En 1920, el ciudadano George Apple fue condenado a la silla eléctrica por planear el deceso de un oficial de policía. Como su apellido suena muy parecido a Apple, decidió hacer el chiste de la manzana segundos antes de ser condenado. El Exorcista 3 y Star Wars eran de las películas favoritas del psicópata Jeffrey Dahmer. Según sus palabras, se identificaba con el asesino Yemenai y con el emperador de Star Wars, por su poder de controlar a la gente. Una de las ilusiones ópticas más antiguas del mundo en el arte. Un elefante y un toro que comparten una cabeza común. Este exquisito bajorrelieve de 900 años es parte del Templo Airavatesvara. Un 24 de mayo pero de 1992, Shinado Kono rompía una foto del Papa en la televisión en vivo, en repudio a la oposición de la Iglesia al aborto, explicó que nació producto de una violación, por esta razón su madre nunca la quiso. Vivió una niñez muy triste, llena de abusos y violencia que la marcó para siempre, convirtiéndose en una mujer depresiva e infeliz. Ella decía que nunca debió haber nacido. También lo hizo en protesta por abusos sexuales a niños por parte de la Iglesia. El polémico hecho prácticamente derrumbó su carrera artística debido al repudio de muchos sectores fanáticos religiosos. El último ciudadano soviético.
El cosmonauta soviético Sergei Krikalev permaneció en el espacio durante la disolución de la Unión Soviética en 1991. Debido a conflictos y reestructuraciones políticas y geográficas, su tiempo en el espacio se prolongó. Permaneció en el espacio el doble de tiempo que estaba planeado originalmente, pasando un total de 311 días en el espacio, dando 5.000 vueltas a la Tierra. Regresó el 25 de marzo y es conocido como el último ciudadano soviético. El momento, por Zhongying Bao, China, imagen ganadora concurso fotógrafo de vida silvestre del año 2019. Puede parecer una foto graciosa, pero en realidad lo que vemos es como la zorra sorprendió a la marmota. Es el momento previo a una batalla que acabó con la muerte del roedor. A principios del siglo XX, a los daneses que vivían bajo el dominio prusiano se les prohibió exhibir la bandera danesa. Para protestar por ello, criaron cerdos con un patrón de color rojo y blanco similar al de su bandera. La raza se llama ahora cerdo danés de protesta. Rayos X de un esquizofrénico que murió intentando hacer que las voces de su cabeza pararan. Existe un hongo australiano llamado hongo pedrero, que solo aparece justo después de un incendio forestal. Viven bajo tierra en un micelio parecido a la piedra y aparecen a través de las cenizas entre 2 y 10 días después del incendio, a veces con tan poca frecuencia como cada 100 años. Las suricatas son criaturas adorables, pero son, con mucho, la especie más asesina de todos los animales, matando a más de su propia especie con mayor frecuencia que cualquier otro animal. La Virgen de San Giovannino. Esta obra es clásica en las listas de ovnis en pinturas famosas. En este cuadro aparece un aparato volador pasando detrás del hombro izquierdo de la Virgen, mientras un hombre observa la nave y un perro parece ladrarle. Los ufólogos creen que la Virgen protege a sus hijos de esta nave rodeada de un halo oscuro. Por otra parte, los críticos señalan que esta obra La Virgen de San Giovannino es solo un símbolo introducido por el autor, considerando que pudo ser obra de Domenico Ghirlandaio y dataría de la segunda mitad del siglo XV. La piña te come mientras te la comes. Esto se debe a que tienen una sustancia llamada bromelina que destruye y termina disolviendo las proteínas e incluso el tejido humano. Así que ahora si se preguntan por qué sienten un hormigueo en la lengua ya lo saben. Por suerte, el ácido de nuestro estómago es lo suficientemente fuerte como para disolverlo y encargarse de la piña. Tutankamón tenía una daga hecha de un meteorito. Al menos 3,5 millones de norteamericanos creen que han sido raptados por extraterrestres. Michael Jackson fue conocido por usar disfraces para poder salir en público durante toda su vida. Estos son algunos de los más extraños. Intento de suicidio, inyección intravenosa de mercurio. Altair, el primer teléfono móvil, creado en Rusia en 1963. Se utilizó originalmente para servicios de emergencia. La niña de Laddington. Fotografía tomada en 1989 en un bosque de Oregón. Tu cerebro regula la fuerza de tus músculos. Si los músculos de tus piernas se contrajeran al máximo, te romperían el fémur. Es la razón por la que la gente en emergencias con adrenalina puede quitarle de encima coches a los niños. Tu cuerpo es capaz de tener una gran fuerza, pero también podría dañarte gravemente, así que tu cerebro te mantiene como una débil y blanda bolsa de gelatina. Ella Harper, conocida profesionalmente como la chica camello, nació con una rara condición que hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás. Su preferencia por caminar a 4 patas resultó en su apodo, la chica camello. El accidente radiológico de Lya, en el que 3 georgianos descubrieron 2 fuentes radiactivas abandonadas en el bosque, alrededor de las cuales no había nieve en un radio de 1 metro y el suelo humeaba, por lo que decidieron utilizarlas como fuentes de calor para pasar la noche. Uno de ellos murió. El fotógrafo mexicano Antonio Turok registró esta imagen del eclipse solar desde Chiapas en 1991. Cuando se aparea el rape, el cuerpo del macho se deforma literalmente y se fusiona con la hembra y luego viven juntos el resto de sus vidas. Durante un juicio, un hombre cuyo destino estaba en juego decidió marcar su nombre en la mesa, quizá a forma de protesta o simplemente para dejar su nombre tallado donde se encontraba. Más tarde, el tallado de aquella polémica figura sería cubierta con un plástico para que quede preservada. Uno de los asesinos seriales más peligrosos y famosos de la historia. Tradicionalmente, los florentinos orinaban en el río Arno sabiendo que sus rivales de Pisa vivían río abajo. Amazon está desarrollando una función para el asistente de voz de Alexa que le permitirá imitar la voz de cualquier persona escuchando una grabación de 1 minuto de su discurso.
La empresa cree que esto puede ayudar a las personas a guardar recuerdos de familiares fallecidos. Robert Wadlow, de 19 años, 2,72, es la persona más alta de la historia registrada. El FBI espiaba al cantante John Lennon. ¿Por qué el FBI perdería su tiempo espiando al ex-Beatle? Sencillo, se le consideraba una amenaza para el gobierno estadounidense, ya que sus canciones sobre la paz y el amor no gustaban al gobierno de Estados Unidos, que estaba en plena guerra. En 1971, el FBI puso a Lennon bajo vigilancia y el Servicio de Inmigración y Naturalización intentó deportarlo un año después. En el final original de la película animada inspirada en los incas, Las locuras del emperador, el emperador protagonista demuele un bosque tropical para crear un parque de diversiones. Sting, que pasó 20 años defendiendo los derechos de los pueblos indígenas, amenazó con abandonar el proyecto a menos que se cambiara el final. Los dos gigantes de Cachemira posando con el fotógrafo estadounidense James Ricalton, 1903. En esta familia brasileña todos tienen 12 dedos debido a una condición genética llamada polidactilia. Una de las primeras fotos que muestran a un nativo americano con un lobo, a diferencia de los mitos creados sobre los lobos por los colonos, los indios mantenían una relación estrecha y respetuosa con los lobos. Cuando su padre murió de un ataque al corazón, Ronald Mallet resolvió descubrir el viaje en el tiempo para volver a verlo. Se doctoró en física y se convirtió en profesor, y desde entonces trabaja en los planos de una máquina del tiempo. Aunque paradójicamente solo para verlo, porque si evita que muera, nunca tendrá la inspiración para crear la máquina y viajar en el tiempo, ¿cierto? Los demonios de Tasmania tienen hasta 50 bebés, pero solo tienen 4 pezones. Las 4 primeras crías que consiguen pasar del canal de parto a la bolsa tienen posibilidades de sobrevivir, mientras que el resto muere y es devorado por la madre. Szymon Ciesielski, un niño de 8 años, se convierte en noticia mundial al derrotar en París a 20 contrincantes, entre ellos algunos de los mejores ajedrecistas del mundo, de forma simultánea. Según los espiritistas, la Ouija no es un portal para hablar con personas muertas, sino que es una trampa para atraer demonios que imitan ser tus parientes con el fin de meterse a tu casa o poseerte. Ellos mencionan que si alguna vez has jugado con esta tabla posiblemente hay un demonio siguiéndote. Esta es una estatua de Yasuke, el primer y único samurái negro. Fue un ex esclavo en Mozambique antes de convertirse en samurái en feudal Japón. Candyman. Su verdadero nombre era Ronald O'Brien. Cometió lo más aterrador que un padre le puede hacer a su hijo en la noche de Halloween. En el año de 1974, Ronald envió a su propio hijo con una barra de caramelo cubierto de cianuro con el objetivo de cobrar 2 pólizas de seguro por $30,000. Al ser descubierto, el hombre fue ejecutado en la silla eléctrica en el año de 1984. La niña posa con un oso grizzly que fue adoptado cuando era un cachorro y criado por una familia rusa. ¿Sabes quién fue Walter Raleigh? Pues te diré que su esposa lo amó tanto que tras ser ejecutado en 1618, esta guardó su cabeza en una bolsa de cuero durante 29 años, mostrándola de vez en cuando a amigos y admiradores. Seguramente has visto muchas veces la película de DreamWorks Shrek. Shrek está basado en una persona real llamada Maurice Tillet. Era un luchador francés que se casó con una mujer extremadamente hermosa llamada Olga. Son increíbles las cosas perturbadoras y turbias que pueden ocurrir en el mundo y algunas no tendrán una explicación. Si llegaste hasta aquí y te gustó este conjunto de datos turbios y perturbadores, comparte, suscribe y comenta de qué otro tema quieres que hable. De momento revisa mis icebergs y el canal del Ajolote dice. Gracias, señor Pingüino. Te deseo puedas dormir tranquilo y nos vemos pronto. Yo observo todo lo que transcurre aquí, pero no debo, no puedo. No voy a interferir, yo soy el Pingüino.